nombre es Pablo Solórzano. Soy un aspirante a magíster en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Bicentenaria del Agua de la República Bolivariana de Venezuela. En este momento voy a realizar un audiovisual para una evaluación que fue encomendada por la doctora Yerini Conopoima, que es nuestra facilitadora en la materia Teoría del Delito. Esta evaluación consiste en dos fases. La primera fase es una disertación acerca de la culpabilidad dentro de la teoría general del delito, su concepto, y la segunda fase consiste en un cuestionario de preguntas en base o con base a un problema que fue presentado por la misma facilitadora. En mi opinión personal, la culpabilidad es el conectivo entre el hecho antijurídico y la reprochabilidad de ese hecho hacia la persona que lo comete. Vale. No obstante, para algunos autores como Arteaga, es un hecho típico y antijurídico y su conexión con el acto volitivo esa expresión de la voluntad de cometer el hecho típico y antijurídico. Es también la culpabilidad uno de los elementos del delito. Es nada más y nada menos que una condición sine qua non para decir que estamos frente a un delito. Este concepto de culpabilidad fue desarrollado por la doctrina europea a finales del siglo XIX. La culpabilidad es una categoría de la teoría general del delito que permite reprochar a la persona y por ende castigarlo por la comisión de ese hecho típico y antijurídico. Para ello la culpabilidad pues exige varios elementos como la capacidad de culpabilidad, la exigibilidad de la conducta, el conocimiento de la antijuricidad y por ende la culpabilidad se conoce como una limitante de la imposición de la pena, ya que si no hay culpabilidad no puede haber la imposición de una pena. Se habla del principio de culpabilidad dentro de la teoría general del delito, ya que va íntimamente ligado con el principio de legalidad, ya que no puede haber delitos ni penas si no existe una reprochabilidad de la persona a quien se le atribuye en principio un delito. El principio de culpabilidad se halla consagrado en la mayoría de los textos constitucionales como un principio fundamental de garantía dentro del ius puniendi. Para algunos autores como el argentino Raúl Zaffaroni, el principio de culpabilidad es uno de los más grandes rectores del Estado de Derecho, ya que su desconocimiento sería desconocer la naturaleza misma del ser humano. Para la segunda fase de esta evaluación debo permitirme leerle el planteamiento del problema para luego pasar a responder las preguntas del cuestionario. El problema es así. Los hechos fueron que el día 21 de noviembre de 2016, siendo las 10:30 horas de la noche, funcionarios adscritos al destacamento 54 de Maracaibo, Estado Zulia, encontrándose en la sede del referido organismo, escucharon varias detonaciones similares a las producidas por un arma de fuego provenientes de la oficina de la comandante del destacamento. De manera que inmediata los funcionarios militares Juan y Ramón Pedro, con la seguridad que amerita el caso, se apersonaron en dicha oficina y observaron dentro de la misma el cuerpo sin vida de una persona de sexo femenino de cúbito ventral, presentando múltiples heridas producidas presumiblemente por el paso de proyectiles disparados por arma de fuego. De igual manera, en dicha oficina se encontraba la teniente coronel María Antonieta Rodríguez, comandante de dicho destacamento, quien tenía su arma de reglamento sobre su escritorio, y aparte también estaban las capitanas Rosario Pérez, Jacqueline Solar y los ciudadanos Francisco Lineal, Gustavo Martínez, quienes de manera desesperada manifiesta que la referida teniente coronel sin causa justificada le había efectuado varios disparos a la ciudadana Josefa Angarita Hoyo Sisa. Las preguntas son las siguientes. La facilitadora nos hace responder desde la perspectiva del juez
los cuestionamientos son los siguientes. En primer lugar, explique por qué la tipicidad es la antijuricidad formal. En segundo lugar, explique por qué la acción típica se puede escribir en el texto legal haciendo referencia al comportamiento humano mismo en sus movimientos o acciones, o se puede escribir haciendo referencia a conceptos como sufrimiento físico, perjuicio a la salud, seguridad o reputación, por ejemplo, o puede escribirse haciendo referencia a la intención de causar daño, por ejemplo. La otra es, explique los caracteres o elementos del tipo que se refieren en el problema planteado. La siguiente pregunta es, explicar si en el presente caso opera la ausencia de tipo, aspecto negativo de la tipicidad. El otro cuestionamiento radica en explicar a qué fase de la tipicidad corresponde el sagrado principio nullum crimen, nulla pena sine lege. La pregunta siguiente consiste en explicar si la tipicidad es un carácter y una condición del delito. Luego sigue explicar si en el presente caso existe falta del elemento objetivo relativo al medio empleado que configura el delito. Por último, explicar por qué es importante respetar el tipo legal, bien sea para no castigar al que no adecua su conducta a la descripción típica o para castigar al que sí reproduce esta. Para ello, la antijuricidad formal no es más que la oposición del hecho realizado al ordenamiento positivo. Para ello es necesario que la conducta desplegada haya lesionado el bien jurídico protegido, que en este caso es la vida. Me refiero al caso planteado en el problema. En este caso, toda la descripción del tipo se refiere al agente activo o agresor y al agente pasivo, es decir, la víctima, a las condiciones de modo, tiempo, lugar, de los medios empleados, de la situación dolosa y que rodearon el hecho. Con respecto a los elementos o caracteres del tipo, tenemos en primer lugar el sujeto activo. En el caso del derecho penal, el sujeto activo en la gran, inmensa mayoría de los casos se refiere a una persona, a un ser humano, capaz de tener la culpabilidad de ese elemento volitivo. Solamente en casos excepcionales, como el caso de los delitos ambientales, pueden ser sujetos activos personas jurídicas, es decir, personas que no corresponden al género humano. Luego tenemos el sujeto pasivo, que es la persona sobre la cual va a recaer la conducta desplegada por el sujeto activo. Luego tenemos el bien jurídico tutelado, que en este caso es la vida, y luego tenemos el objeto material, que es la misma persona sobre la cual recayó el delito. Luego tenemos la siguiente pregunta, que es si opera en el presente caso la ausencia del tipo. En este caso no opera el aspecto negativo de la tipicidad, pues encuadra perfectamente el hecho cometido dentro del tipo penal. Con respecto al principio de nullum crimen, nulla pena sine lege previa, que quiere decir de que no es otra cosa sino el principio de legalidad, que no existe delitos ni penas sin una ley previa que lo tipifique como tal. En este caso, obviamente sí, hay un tipo penal previo, que es la protección a la vida, en el delito de homicidio, el delito de homicidio tipificado en nuestro Código Penal venezolano. La tipicidad es un carácter y una condición del delito. Solo se pueden hablar de acciones típicas cuando le interesan al derecho penal, por eso mismo. Por último, podemos decir que efectivamente sí se encuentra en el problema planteado el elemento objetivo del delito, ya que existe la acción de matar, la acción de lesionar el bien jurídico protegido, que es la vida. De esta manera, pues concluye mi evaluación encomendada por la doctora Yerini Corol Poima, que es mi facilitadora como aspirante a magíster en Derecho Penal y Criminología de la prestigiosa Universidad Bicentenaria de Aragua, Venezuela. Gracias.